Ayer el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira Valdés, alertó sobre un proyecto de dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de una reforma constitucional que dice Moreira que está previsto que se vote el próximo lunes, por la que la consulta de revocación de mandato prevista en la Constitución coincidiría o tendría lugar el mismo día de la jornada electoral, es decir, de las elecciones del 2027, las intermedias, bueno, cualquier intermedia, pero en este caso es 2027, para elegir diputadas y diputados del Congreso de la Unión. Y le hemos marcado a Jorge Alcocer, analista político y fundador de la revista Voz y Voto, pues para conocer su opinión sobre esto que está planteando Moreira, en donde además da a conocer un documento con los cambios sustanciales de este proyecto de reforma constitucional. Jorge, buenos días. Manuel, muy buenos días a ti y al auditorio. Efectivamente, Jorge, el día de ayer, el coordinador del PRI en diputados alertó y dio a conocer una de las páginas del proyecto de dictamen de una iniciativa de reforma constitucional presentada por el diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar. Alfonso Ramírez Cuellar es vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Manuel. O sea, no estamos en presencia de una ocurrencia, sino de una decisión, al parecer, ya tomada desde Palacio Nacional, que es adelantar la fecha en que se celebrará, en su caso, y ahora explico por qué hay que decir en su caso, la revocación de mandato, la consulta sobre revocación de mandato de la presidencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Primer apuntamiento, Manuel, la consulta de revocación de mandato no es obligatoria. Puede no haber consulta de revocación de mandato. ¿Por qué, Manuel? Porque dice la Constitución, y eso no lo estarían cambiando, dice la Constitución que la consulta solo se convoca si al menos un 3% de los electores inscritos en la lista nominal solicitan que se convoque. 3%, Manuel, son más o menos, cifra gruesa, 300,000 ciudadanos que deben firmar. Ahora, además del requisito cuantitativo numérico, Manuel, hay un requisito de territorialidad. Quienes soliciten revocación de mandato deben estar distribuidos en al menos 17 estados del país o 17 entidades, si incluyes la Ciudad de México. Y en cada uno de esos 17 entidades debe reunirse el requisito del 3%. Todo esto debe verificarlo el Instituto Nacional Electoral. Primera aclaración necesaria, precisión para el auditorio, Manuel. La consulta de revocación de mandato no es obligatoria. Solamente se dará si se reúne y se cumple ese requisito. Segundo, precisión. Y lo sé de cierto porque fui quien encabezó la negociación por parte del gobierno del presidente López Obrador, de la secretaria Sánchez Cordero, en 2019 para introducir en la Constitución la consulta de revocación de mandato. En su iniciativa original, Manuel, el presidente López Obrador pretendía que la consulta se realizara junto con la elección intermedia. En ese momento estábamos hablando de la elección de 2021. Desde la Secretaría de Gobernación hicimos notar a la oficina presidencial que eso era incompatible con el 134 de la Constitución, Manuel, porque, fíjate tú, si tú pones la consulta de revocación de mandato junto con una elección ordinaria, de manera inevitable vas a meter al presidente o presidenta de la República en el proceso electoral, porque esa persona titular de la presidencia es el motivo de la consulta.
y por tanto tendrá que estarse pronunciando o no sobre su propio interés. Y dice el artículo 134 de la Constitución que los servidores públicos no deben influir en la contienda electoral de manera alguna. Por eso la negociación primero fue curiosamente con el presidente López Obrador para que entendiera que no podíamos poner una consulta de revocación de mandato junto con una elección ordinaria, porque estaríamos contaminando la elección ordinaria con un tema tan personalizado y tan personalísimo, Manuel, como si se queda o se va el presidente de la República. El presidente López Obrador entendió las razones que le dio la secretaria de Gobernación Sánchez Cordero. Ya acordamos entonces en el Senado con Morena y con los partidos ahí representados en el año 2019 que si había consulta de revocación de mandato, Manuel, fuera un año después de la elección intermedia. ¿Por qué quieren ahora cambiar eso? ¿Por qué quieren adelantar la consulta? Bueno, pues ahí tienen dos explicaciones. Seré breve en esto, Manuel. Dice la iniciativa del diputado Ramírez Cuellar que su objetivo principal es el ahorro de recursos. Bueno, consideramos que efectivamente si hay revocación de mandato, Manuel, tú tienes elección ordinaria en 2027 para diputados federales, elección ordinaria en las 32 entidades de la República, de las cuales en 17 se va a renovar la gubernatura, 1.700 y tantos ayuntamientos, casi todas las legislaturas locales. Tienes una mega elección en 2027 y un año después tendrías que hacer una especie de elección recordada como la que se hizo en 2023 para revocación de mandato. Por tanto, habría que volver a gastar cuánto se gastó en una consulta recordada con mitad de casilla solamente en 2024, como 5.000, 6.000 millones de pesos. Es una buena cantidad, parece un buen motivo para adelantar, que eso es lo que dice Ramírez Cuellar, pero hay otra posible explicación, Manuel, y yo dejo aquí la hipótesis, porque más vale pensar mal por lo que ha venido haciendo Morena. Creo que lo que podemos plantear también como hipótesis es que lo que está detrás es la intención de meter a la presidenta Sheinbaum a la boleta en 2027. Y mira, qué casualidad, Manuel. Tú mismo en esos días has dado cuenta de la reacción del presidente Trump ante sus malos resultados en las elecciones en Nueva York, la alcaldía de Nueva York y en 2 estados para gobernador, estados de la Unión Americana. ¿Qué dijo el presidente Trump? Dijo, perdimos porque no estuve en la boleta. Ahora Claudia Sheinbaum quiere estar en la boleta del 2027, quiere meterse en la elección de 2027, quiere ponerse en el centro de la decisión de los electores. Eso violaría el 134, Manuel, el 134 de la Constitución. Y además, es el escenario de adelante, Manuel. Jorge, en 2027 coincide el 2027, Jorge, también con la elección de jueces y de magistrados que está prevista a la otra parte de la elección judicial. Además, pero mira, déjame darte algunas fechas para sustentar mi hipótesis de que de lo que se trata es de poner a la presidenta en la boleta en el 2027. Mira, dice la iniciativa de Ramírez Cuellar, el dictamen que van a aprobar, que la recolección de firmas, Manuel, porque hay que contar el 3% de firmas en todo el país y en 17 estados, la recolección de firmas empezaría 6 meses antes de que se cumpla el tercer año de gobierno de la presidenta Sheinbaum. Cuando se cumple el tercer año de gobierno de la presidenta Sheinbaum, Manuel, el 1 de octubre de 2026,
6 meses antes empezaría Morena y sus aliados a mover todo este asunto con la presidenta Sheinbaum al centro. Eso empezaría en abril del 2026. Y mira qué casualidad, Manuel, la presidenta de Morena, del partido Morena, Luisa María Alcalde, ha declarado que en el mes de marzo de 2026 van a decidir quiénes serán los coordinadores de la defensa de la Cuarta Transformación en cada uno de los 17 estados en que habrá elección de gobernador. Así le llaman ahora a los precandidatos anticipados que, violando la Constitución y la ley, cuando van a empezar campaña, Manuel, en marzo de 2026, y cuando van a empezar ellos, y esto se aprueba con la recolección de firmas para preguntarle a la gente si quieren que se quede Claudia Sheinbaum o que se vaya. Empezarían en abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, Manuel, ya en campaña. Eso es, a mi juicio, la hipótesis que podemos considerar como la verdadera razón para que quieran adelantar. No es el ahorro de recursos. No niego que ese argumento está ahí y es un argumento fuerte, pero me parece más fuerte decir no contaminen la elección de 2027, ya de por sí súper contaminada por todo lo que ha hecho Morena, por toda la destrucción del entramado que nos garantizaba elecciones libres, limpias, justas, resultados creíbles, Manuel. Si van a colocar a Claudia Sheinbaum en la boleta de 2027, van a romper con toda posibilidad de elecciones libres, limpias y equitativas. Será la culminación de la destrucción del sistema electoral como lo hemos vivido hasta hoy, Manuel. Esa es la gravedad de lo que podemos estar presenciando el próximo lunes en comisiones y el martes en el pleno, porque parece que traen prisa. Pues tendremos que estar muy atentos porque esto evidentemente convertiría las elecciones concurrentes de ese año pues en un plebiscito, básicamente en un plebiscito de refrendo o no a la gestión de la presidenta de la República, más allá del plebiscito que de por sí tiene la consulta de revocación de mandato, que esa es su naturaleza, decir si sí o si no, pero con elecciones concurrentes también estas formarían parte justamente de ese proceso deliberativo, Jorge Alcocer, pues de la mayor gravedad. Manuel, un último apuntamiento. No se ha dicho nada en el dictamen ni en el debate, porque de hecho no ha habido debate sobre eso. El diputado Ramírez Cuellar ha dado varias entrevistas de radio en otros medios en donde ha explicado su intención en términos estrictamente económicos, pero déjame hacer esta reflexión breve. Imagínate una casilla electoral el día domingo 6 de junio del año 2027 en un estado en donde se va a votar por diputados federales, por gobernador, por diputados locales, por ayuntamientos, por magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, por jueces federales, por magistrados federales, por jueces locales, por magistrados locales y además por revocación de mandato. ¿Cuántas boletas va a tener el elector en sus manos ese día que no vieron lo que pasó en la farsa electoral del pasado domingo 1 de junio de este año con los leones y todo el tinglado que armaron para distorsionar lo que de entrada estaba mal diseñado, Manuel? ¿Cuánto van a tardar en cada casilla, Manuel, para contar los votos? Si hay 6, 7, 10 o 14 boletas. Claro, es un tema logístico tremendo. Bueno,
pues parece no importarles a los señores en Palacio Nacional. Están dando luz verde. Yo espero que la presidenta de la República sea capaz de recapacitar y entender, señora presidenta, no se meta la boleta en 2027, eso no es democrático, eso no garantiza más que una elección distorsionada. Hagamos un llamado a la señora presidenta Sheinbaum para que respeten la Constitución, Manuel. Pues Jorge Alcocer, muchísimas gracias por tu análisis esta mañana en Aristegui en vivo y seguimos platicando. Veremos qué ocurre el próximo lunes en la Cámara de Diputados, Jorge. ¿Qué ocurre, Manuel? Y si me lo permiten, el martes quizá podamos continuar con el tema. Veamos qué pasa en la Comisión de en la Comisión de Puntos Constitucionales el próximo lunes, Manuel. Sí, habrá que ponerle toda la atención posible, Jorge, y estaremos platicando. Te mando un abrazo. Otro para ti, Manuel. Saludos. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego, gracias Jorge Alcocer, analista político y fundador de la revista, mejor dicho, Voz y Voto. Son las 9 de la mañana con 51 minutos. Vamos a la pausa, no se vaya, regresamos, hay más.